Aquí les presento al ingeniero Carlos Eduardo Pérez Gil. Él es un ingeniero mecánico de la Universidad Central de Venezuela. Su experiencia laboral la ha desarrollado en sistemas y equipos industriales para proyectos térmicos. Les mencionaba hace un momento que él está muy ligado no solamente al tema de agua caliente, sino a sistemas de enfriamiento en general. Ha tenido una trayectoria bastante interesante en diseño y ventas de proyectos térmicos, no solamente en la parte de diseño, de la ingeniería, ¿no?, de la concepción de la solución, sino también en la parte de la venta. Conozco a Carlos ya hace un buen tiempo y siempre, bueno, ahí en el trabajo habíamos compartido muchos momentos. También ha trabajado en algunas empresas comercializadoras y en manejo de fluidos, en empresas con soluciones de manejo de fluidos en Venezuela. Por cierto, él es venezolano. Y en esta oportunidad nos va a brindar una charla sobre una de sus especialidades, que es la aplicación de sistemas de agua caliente tanto en HVAC, o sea, tanto en climatización de confort como agua caliente sanitaria y empleando energía solar. Muchísimas gracias a todos. Ya estamos en más de 100 en la aplicación de Zoom, contando los que están en la plataforma de Facebook. Tenemos una muy buena aceptación, una muy buena expectativa, Carlos, sobre tu charla. Muchísimas gracias por tu participación. Bienvenidos a todos. Adelante, por favor, Carlos. Buenas noches. Gracias, Diego, por tus palabras y tu presentación. Bueno, muy honrado estar acá. No sabía que de verdad iba a haber tanta gente, ¿no? Pero de verdad muy complacido, ¿no? Y sí, efectivamente, estábamos coordinando ya algo de esto con bastante tiempo y bueno, logramos pues coincidir, ¿no? Entonces sí, efectivamente, vamos a presentar ahora, déjame empezar acá mi presentación, con un tema que llama bastante la atención, porque sabemos que hay una tendencia en estos momentos de utilizar la energía solar, ¿ya? Y todo lo que es este tema de la conservación y los recursos naturales, y hay un buen desarrollo actualmente. Ya, ahora sí, perfecto. Entonces sí, hay una tendencia actualmente. Yo me siento también muy inclinado con todo este tema de los recursos naturales y de, bueno, cómo vamos a hacer sostenible nuestra vida de aquí a unas cuantas generaciones, ¿no? Todos los que tenemos hijos, tenemos que ver esto con una preocupación, ¿no? Entonces, efectivamente, un poco de introducción en el Perú ha venido no por iniciativa privada, sino por iniciativa pública. Ahorita hemos visto que en los hospitales es un tema que está llamando la atención, de hecho está saliendo un poco por normativa, y ciertos hospitales, bueno, las personas que están acá, que trabajan con hospitales, lo sabrán un poco mejor que yo, que efectivamente los proyectos están pidiendo una cuota, ¿no? O que venga con una energía alterna, renovable, y bueno, lo que se está utilizando actualmente es este tema de absorción solar. Hay que marcar una diferencia en estos sistemas solares porque se tiende a confundir un poco con el panel fotovoltaico. Ya, consulta, ven mi pantalla, ¿correcto? Sí, Carlos, ahora sí la vemos a pantalla completa. Adelante. Perfecto. Entonces, bueno, hay lo que es la absorción fotovoltaica y tenemos lo que es la absorción, en este caso, de radiación para calentar agua. Este calentamiento de agua podemos utilizarlo en el caso de los hospitales, de lo que es el propio consumo de agua caliente sanitaria. Puede ser el mismo para calefacción y puede ser utilizado también en casas, ¿no? Realmente vamos a decir que esto ha tenido un poco de origen o en un tema más doméstico, pero que al final siendo un sistema modular y sabiendo que es un tema energético, pues sencillamente lo que hacemos es un sistema más grande prácticamente a como nosotros querramos y dependiendo obviamente del espacio, ¿no? Porque aquí sabemos que estos ocupan un espacio, un área que tenemos entonces que calcular para poder aprovechar esto, ¿no? Entonces quería empezar a mostrarle un poco ciertas imágenes, un poco lo que es la energía, la evolución de la energía por países. Vamos a decir que España nos lleva a la delantera a nivel mundial en este tema y vemos un poco lo que es el aumento, ¿no? Del año 2000 hasta el 2015 vemos un aumento y vemos
los países que están siendo protagonistas de esto, ¿no? Por lo menos tenemos Alemania, que siempre ha sido, lo he conocido como un elemento bastante fuerte en el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos ver algunos números para ir conociendo un poco la tendencia de esto, ¿no? Y bueno, acá tenemos algunas proyecciones para el año 2050 que se espera. Y vemos acá entonces algunos países que tienen unas metas bastante altas. Y bueno, yo creo que la tendencia definitivamente es dejar de quemar hidrocarburos y que bueno, ya sabemos un poco todo lo que está ocasionando, ¿no? Ya, hay unos conceptos básicos que debemos manejar en este momento para poder entender todo lo que es este sistema y cómo funciona. Ya, inicialmente tenemos que comprender un poquito o recordar el concepto de la radiación, ¿no? Es una transferencia de energía calorífica por ondas electromagnéticas, principalmente infrarrojas, ya, donde no hay un contacto directo con la fuente de calor y esta energía viaja por el espacio o el vacío. Tal es el caso del Sol, pues sabemos que hay una distancia pues, en el vacío con respecto a la Tierra y los demás planetas, por ejemplo. ¿Ya? Y no genera calor en el transcurso o en su recorrido, sino solamente cuando es absorbida por un objeto. ¿Ya? La energía calorífica convertida se transmite entonces el material mediante una convección o una conducción. Entonces, claro, tenemos acá, vamos a decir así, los principales tres tipos de tipos de conducción térmica, ¿no? Radiación inicialmente con la que absorbemos y después nosotros vamos a transmitir por medio de convección o conducción, dependiendo del tipo de panel solar, en este caso, que lo vamos a ver ahora adelante, ¿no? Más adelante. Otro concepto necesario es la irradiación, ¿no? La intensidad con la que la radiación incide sobre una superficie, desde todas las direcciones, por unidad de superficie, ¿no? Y la unidad que nosotros vamos a manejar esto es kilovatio hora por metro cuadrado por día. Esto al final es una medición que se hace en determinada área. Yo en algún momento he llegado a utilizar datos de la NASA, tienen una página, a lo mejor en algún momento veamos eso un poco con más detalle, pero sí se pueden tener datos oficiales de la NASA para conocer, colocando la posición del GPS, ya qué cantidad de irradiación solar hay al año, ¿no? Y eso nos va a servir pues para hacer todos los cálculos. Ya, características de la radiación. Tenemos tres características que son las más importantes, que es absortividad, reflectividad y transmisividad. Ya, estos son fracciones, ¿no? De radiación. Una parte es absorbida, una parte es reflejada y una parte es transmitida, ¿no? Y para tener un poco una idea gráfica de esto, lo podemos ver acá, ¿no? Aquí son dos dibujos de dos fuentes diferentes, pero acá podemos observar, ¿no? Si pudiésemos poner acá un ejemplo, que sea, por ejemplo, un vidrio, ¿no? Vemos acá que hay una cantidad de calor que se absorbe, una que se transmite y una que se refleja. Entonces nosotros vamos a jugar con esto para lograr la máxima eficiencia en un panel colector solar. Ya, obviamente yo necesitaría, por ejemplo, una absorción muy alta. En la parte del vidrio quisiera una transmisión muy alta y quisiera que la reflectividad o reflexión, tiene varios nombres, sea lo mínimo posible, ¿no? Porque la idea sería aprovechar lo máximo que se pueda. Ya, este plano acá es muy importante, este mapita que tenemos acá, porque nos da una idea de la irradiación solar que tenemos en este caso en América del Sur. Quisiera acotar que todo lo que es la parte de la región andina es donde los valores prácticamente son más altos, ¿no? Lo que estaríamos hablando de la sierra en Perú, Chile y hay una parte de Bolivia también muy beneficiada con este tema, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos una irradiación muy alta, obviamente vamos a tener también un aprovechamiento de esta energía de una mejor manera, ¿no? Y como punto adicional, que va mezclado esta idea un poco con lo que son los calentadores a gas o combustión, hay un factor muy importante acá, que es particularmente en Perú, no sé si Chile, pero probablemente Bolivia también, hay ciudades que tienen o pueblos o asentamientos que tienen una altura bastante, la altitud es considerable, ¿no? Pasco, por ejemplo, 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde a medida que ascendemos a más altura, la combustión pierde eficiencia y ganamos eficiencia entonces con la irradiación solar, ¿no? Entonces vamos a decir que es unas condiciones propicias, ¿no? En estas zonas con altura que tienen una radiación muy alta, ¿no? Podemos ver el ejemplo en Perú, otras ciudades, por ejemplo, Puno, Juliaca, donde pues
ya uno puede ver en los techos de las casas que esta tecnología de calentamiento solar, que es un sistema bastante sencillo, que se llama termosifónico, es una tecnología pues ya bien arraigada en la zona, ¿no? Podemos verlo en los techos de las casas, donde tenemos estos sistemas, ¿no? Entonces es importantísimo esta gráfica, saber que la zona de Chile, Perú y Bolivia tienen una radiación muy alta en todo lo que es la zona de la sierra. Una pregunta que siempre la gente un poco se hace sobre estos sistemas es realmente en una zona donde el sol no incide directamente, la gente pudiese, y yo también lo pensaba, tiende a pensar de que de repente estos sistemas no son efectivos, pero hay varios tipos de radiación, ¿no? La más importante y la mejor sería la radiación directa, pero tenemos unas radiaciones que son la reflectiva y la difusa. En el caso, por ejemplo, de zonas que están muy nubladas, Lima pudiese ser un ejemplo, donde, bueno, vamos a decir que la incidencia solar es un poco más baja, pero no deja de ser un sistema eficiente, ¿no? Al final es una energía, vamos a llamarlo así, gratis, ¿no? Y en los valores de radiación, que ya vienen por kilovatio hora metro cuadrado por día, vamos a decir que eso se cuantifica de una manera anual, ¿ya? Y eso se divide entonces por la cantidad de día y tenemos ese valor. Entonces, bueno, realmente una zona o una ciudad puede estar muy cerca de otro sitio, pero bueno, si una es más nublada, pues bueno, tiene una irradiación menor, ¿no? Sería la conclusión en esto, pero podemos ver acá que hay otros tipos de radiación que igual van a servir para absorber la energía. Acá tendríamos un sistemita, vamos a decir así, básico para entenderlo, que se utiliza bastante en las casas, bastante doméstico, y que acá podemos observar ya algunos elementos, ¿no? Podemos observar un tanque de almacenamiento, tubería, lo que es los colectores y lo que es el control hidráulico. Entonces acá podemos empezar a ver lo que son los elementos que conforman un sistema de esto para que efectivamente se logre su objetivo, ¿no? Elementos que lo conforman. Vamos a tener el colector solar, que es sencillamente por donde yo absorbo la energía, la estación solar más el controlador, que es el sistema de bombeo y cerebro, aquí donde hay un cerebro, un poquito más adelante vamos a explicar cómo funciona esto. Un tanque de almacenamiento que me va a servir para almacenar la energía, vamos a decir en este caso que realmente el sistema solar no solo transmite o no transmite lo que es agua caliente, lo que transmite es energía a través del agua caliente, ¿no? El agua funciona acá como un vehículo transmisor de esta energía. Y acá tenemos finalmente pues estación de agua fresca, que depende del país más utilizado, ¿no? Dependiendo de las normas, y lo normal pues que serían las tuberías y accesorios, que son los elementos con los cuales yo voy finalmente a hacer llegar esta agua caliente o el calor, ¿no? Importante señalar acá, yo creo que hay una gráfica más adelante un poco más explícita de esto, donde realmente el agua caliente no es solo para el uso para bañarse o para duchas o para grifos, sino también con esta misma agua caliente yo puedo tener un piso radiante en países fríos donde yo me voy a ahorrar, forma parte del mismo sistema de calefacción, pero voy a calentar una zona, un piso, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que serían países con muy bajas temperaturas, ¿no? Ok, el primer elemento que vamos a ver, vamos a decir que es el más importante, porque es donde yo absorbo la energía, sería el colector solar. Tenemos inicialmente dos tipos, que es el colector de placa plana y el colector de tubos evacuados. Ambos cumplen la misma función, pero tienen una tecnología o un principio de funcionamiento diferente. Inicialmente tenemos los planos, son los más económicos y los que más fáciles de fabricar, son menos complejos y realmente se utilizan más en zonas cercanas al Ecuador o zonas tropicales. Más adelante vamos a ver un poco por qué, ¿no? Y acá tenemos algunos valores típicos, características, ¿no? Un vidrio antirreflejo, como conversamos inicialmente, voy a asegurar un poco más la absortividad y alta transmisión de la luz, ¿no? Baja pérdida de presión, ya esto será el circuito interno. Marco de aluminio, soldado con láser. Y sellos de PDM resistente a la radiación UV, ¿no? Estos son elementos ya un poco más característicos. Aquí tenemos un poco el funcionamiento de lo que sería cómo funcionan o cómo se comportan
los rayos cuando tienen contacto ya con los vidrios, ¿no? Cada marca, vamos a decir que tiene una tecnología diferente en el cual busca aumentar la transmisión. Vemos acá que aquí tenemos una nanoestructura, esto es de algún fabricante que tiene alguna tecnología diferente que dice que tiene una transmisión del 96% versus una que transmite solamente el 91%. Entonces, bueno, acá pudiésemos decir que el sistema de la izquierda, antirreflectivo, tiene una mayor eficiencia, ¿no? Aquí tenemos un poco cómo es internamente este equipo o cuáles son las partes de este panel solar. Tiene un vidrio, que es el que está cara externa, que es antirreflectivo. Tenemos una lámina absorbente. Esta lámina que está acá está dedicada a absorber la mayor cantidad de energía y calentarse lo máximo posible. Después tenemos unos tubos, unos tubos. Y vamos a ver acá un fenómeno de la transmisión de calor que es por conducción. Entonces, ¿qué sucede? La placa que absorbe por el método de la radiación y la conduce el calor, conduce térmicamente el calor, por pagar la redundancia, por conductividad, a estos tubos, ¿no? Y en estos tubos que está acá es donde yo voy, adentro, interno a estos tubos, donde circula, entre comillas, el agua fría o con menor temperatura y se carga con esta mayor temperatura. Y tenemos casi todos estos equipos, la fabricación es bastante estándar y tenemos entonces que tienen unos laterales de serían estos son marcos, unos marcos de aluminio, y tiene en el fondo, o sea, en la cara posterior, un aislante, ¿no? En este caso tenemos acá un caso particular de 60 milímetros, hay de 50, hay de 30, todo esto dependiendo del sitio donde se coloque. Mientras más frío sea el medio ambiente, yo necesitaría en tal caso un aislamiento térmico un poco más grueso, ¿no? Porque la idea es que ese calor vaya a los tubos y al líquido interno y no vaya al ambiente por convección, ¿no? Esa sería la idea de este aislamiento. Seguimos un poco con ciertas características, ¿no? Con pérdida de presión reducida para que la bombita no tenga tanto trabajo. ¿Ya? Y bueno, acá tienen unas conexiones, por lo general tienen 2 conexiones de un lado y tienen 2 conexiones en la otra cara. Por lo general son 4 conexiones. Y según el fabricante, ellos pueden indicar cómo sería el mejor arreglo posible, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este fabricante dice hidráulicamente pueden interconectarse hasta 10 colectores en paralelo en una sola fila, ¿no? Entonces cada fabricante dirá cuál es la manera o cómo dan la recomendación para colocar el arreglo de estos colectores. Aquí tenemos otra información adicional. Este es otro fabricante, algo bastante similar. Tenemos lo mismo, tenemos un vidrio, tenemos una lámina absorbente, tenemos unos tubos, tenemos un marco y tenemos pues un aislante en la cara posterior. Y también tiene un aislante en el marco, ¿no? Y bueno, que tenemos información básica, ¿no? Las dimensiones, un poco cuánto pesa, cuál es el volumen de agua interno que puede tener un equipo de estos, para sacar también un poco el peso o para dimensionar cuál es el volumen de agua del sistema. Y aquí quería mostrarle, no sé si es posible que este video tenga un audio, pero explica un poco, es un video, ¿no? donde seguimos un poco con lo que son las partes y los elementos de este panel colector. No sé si alguien pudiera confirmarme que efectivamente el video está corriendo. Ingeniero. Sí, dígame. Sí, está corriendo. Ya. Pero no se escucha. No tiene audio. No tiene audio. Okay. No, realmente este es un poco para ver acá lo que ya hemos visto. Sí, está bien. Sí, entonces, bueno, acá es otro fabricante más, ¿no? Que tiene acá y efectivamente, pues, el vidrio, la placa, los tubos y en la cara posterior tenemos un aislante térmico, ¿no? Realmente esto es un estándar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y aquí diferentes, entonces, tecnologías. Por ejemplo, dice que tiene acá, es una cubierta con óxido de titanio, probablemente, ¿no? Con 94% de absorción. Otros dicen 96, otros dicen 97, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí que vamos a jugar con cierto porcentaje más o menos que cada quien buscará venderlo, ¿no? Y aquí aparecen las dimensiones.
Ya, un poco para entender, quise introducir este tema acá, un poco para entender la diferencia y el uso del otro panel colector solar, que es el de tubo evacuado, ¿no? Vamos a decir que los colectores planos se utilizan más en una zona que esté intertropical o cerca al Ecuador, porque realmente la incidencia del sol, vamos a tomar acá este gráfico como referencia, ya nosotros estamos en una posición donde vemos acá un ángulo que vamos a llamar ángulo cenital. Realmente va a tener un valor máximo, ¿no? No recuerdo ahorita si el sur o al norte, pero es uno de los solsticios, ya, y realmente no va. Este ángulo que está acá tiene una cota, no va a surgir o avanzar más allá de ese ángulo por la latitud en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en un sitio con una latitud muy al norte o muy al sur? Que la eficiencia de mi colector bajaría porque yo tendría que estar moviendo el colector y apuntando prácticamente cada semana, o no sé qué tiempo le daría para yo aprovechar al máximo la posición del sol, porque vamos a decir que la posición del sol es muy dinámica en diferentes latitudes, ¿no? La latitud vamos a decir muy al norte o muy al sur, porque entendemos que la variación entre lo que sería el ángulo del solsticio de invierno al solsticio de verano es muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, podemos observar, por ejemplo, ciudades en Alaska o sitios en Alaska donde ahorita están en total oscuridad 3, 4 meses, ¿no? Entonces, eso presenta una característica importante en cada sitio. Entonces, en algunos sitios, vamos a decir muy al norte o muy al sur, se recomienda el panel colector con tubo evacuado. Es más complejo, es más caro, es otra tecnología, pero que ubicado en estos sitios, la eficiencia va a ser mejor porque va a aprovechar mejor la energía solar, ¿no? Entonces acá he bajado otras imágenes que nos pueden servir un poco para ilustrar un poco este fenómeno, ¿no? Y esto nos va a servir, obviamente, para responder ciertas de estas preguntas, ¿no? Que siempre nos hacemos con la orientación de los paneles, ¿no? El panel se debe orientar al sur, se debe orientar al norte, cuál es la inclinación ideal de este panel y cómo sería nuestra situación en el Perú. Tenemos acá, por ejemplo, podemos ubicar acá lo que sería la zona tropical. Podemos ver que parte de Chile, Bolivia, está incluido obviamente Perú, y al norte, bueno, prácticamente hasta una parte de México, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en estas zonas donde realmente el sol se encuentra con una variación bastante mínima con respecto al cenit, podemos ubicar estos colectores planos sin problema. Ahora, si nos ubicamos más al norte o más al sur, vamos a utilizar la otra tecnología. Aquí vemos también, ¿no? Un poco lo que estaba comentando. El polo sur, ya en este caso lo tenemos al lado derecho, y el polo norte al lado izquierdo, y el ecuador vamos a tener el sol en el cenit, ¿no? A medida que yo me ubico hacia el norte o hacia el sur, esa posición del sol va a crear un ángulo que voy a tener que estar corrigiendo o voy a estar desaprovechando la energía solar. Aquí tenemos otro ejemplo. Los que estamos en el hemisferio sur en este momento, vamos a observar que en junio tenemos menos horas de luz. Claro, esto es una exageración, ¿no? Tendría que estar bastante al sur. Y en diciembre es donde vamos a tener nosotros nuestro solsticio de verano, ¿no? Y acá vamos a tener la variación del sol. Entonces, los que estamos en el hemisferio sur tenemos que buscar la orientación hacia el norte. Y los que están en el hemisferio norte tienen que buscar la orientación hacia el sur. Y ocurre el mismo fenómeno, pero al inverso, ¿no? Ya, aquí hay otro grafiquito, ¿no? Donde nos muestra la trayectoria solar en latitudes extremas, ¿no? Vamos a decir acá que el solsticio de invierno en los países del norte, vamos a tener acá que el sol hace un recorrido bastante corto, y por eso es que las horas de luz son muy cortas, cuando en el solsticio de verano podemos ver que el recorrido hace más horas de luz, ¿no? Podemos observar en sitios, no sé, Francia o de repente más al norte, etcétera, donde está el sol de medianoche, ¿no? Entonces tenemos todos estos fenómenos, ¿no? Entonces sí, entrando en materia de este colector, tenemos entonces este colector que es de una tecnología diferente. Ya no quisiera entrar tanto en detalle aquí de estos datos, pero podemos ver acá
este gráfico es importante. Acá es donde se ve cómo funciona. ¿Qué pasa? Al no ser plano, sino tener cierta curvatura, el ángulo de incidencia es un poco más flexible y yo puedo obtener una mejor absorción de la energía solar. Acá se ve un ejemplo con el sol de la mañana, de mediodía o de la noche, etcétera, pero que también esto es aplicable obviamente a las etapas, ¿no? A los, vamos a decir así, a los ángulos que toma el sol en las diferentes épocas del año. Ok, el tubo evacuado es, vamos a ver un poco más adelante cómo se compone, pero el bulbo, o el tubo en este caso, es un bulbo de condensación que tenemos aquí en esta punta. Ahorita vamos a ver un videito para que vean cómo funciona este fenómeno. Tenemos una aleta conductora de calor y, bueno, realmente todo el elemento se conoce como tubo. Aquí tenemos un poco gráficamente, lo vamos a ver ahora con un video, pero realmente acá lo que vamos a tener es un efecto interno de termosifón. Vamos a tener acá un líquido, que en este caso es de alta volatilidad, pudiese ser, por ejemplo, un alcohol, ¿no? Donde él va a estar en fase, él va a estar haciendo un ciclo interno, en el cual va a estar cambiando de fase y a su vez va a ir entregando y absorbiendo energía. Acá, cuando llega a este punto inferior que está acá, vamos a decir que está en un estado líquido, absorbe calor, va a subir en forma de vapor, y en este bulbo que está acá, va a ser un efecto de condensado. Va a entregar energía y va nuevamente a cambiar de estado y va a bajar entonces líquido y va a repetir el proceso. Entonces, en su fase, vamos a decir acá, inferior, va a estar absorbiendo energía y en la parte superior va a ir entregando energía. Ahora, en este bulbo de condensación van a pasar unos tubos transversales que son los que se van a conectar finalmente con nuestra red de agua caliente. Aquí tenemos un detalle, ¿no?, de lo que sería la vista de la parte superior, más o menos en el punto 3, 4, ya que es la parte de condensación, ¿no? Y aquí lo tenemos visto de otra manera, ¿no? Tenemos acá los tubos transversales superiores, donde entra el agua entre comillas fría y sale caliente, debido al intercambio de calor que ocurre en el bulbo de condensación de los tubos transversales, ¿no?, que en este caso son los que vemos verticales. Hay un pequeño video. Vamos a ubicar un momento acá porque es un poquito largo. Yo creo que ya yo... Carlos, igualmente el video es sin audio, ¿verdad? Este tiene un audio, Ok, pero puedo solamente explicarlo. para que la gente sepa que normal que estén viendo, quizás tú puedes explicar algo ahí. Ok, sí, perfecto. Acá, bueno, realmente es un inglés bastante como hindú, ¿no? Pero bueno, realmente acá lo que explica es que inicialmente la tecnología es como un intercambiador, perdón, como un colector plano, solamente que lo dividen en tiras, ¿no? O sea, el área de la superficie, que en el otro panel es corrido, es completo, en este se divide en tiras, ¿no? En lo que ellos llaman stripes, ¿no? Ok, aquí explica que en el centro de cada tira de esta va el tubo evacuado y aquí arriba estarán los puntos de lo que se llama el bulbo de condensado. Ok, aquí explica que igualmente esta superficie tiene un tratamiento superficial para maximizar la absorción. Ok, entonces sencillamente este conjunto que ya está armado va dentro de este tubo evacuado. Ok, entonces arriba iría pues la parte transversal, donde
donde están los bulbos de condensado y donde va a ir instalado entonces los otros tubos principales. Ok, aquí van a explicar lo que estaba en el gráfico anterior. Ok, va a tener internamente un fluido volátil. Correcto, en la noche, que no hay absorción solar, se mantiene fase líquida. Ok, entonces acá por el efecto de la radiación, se evapora este líquido interno y asciende. Perfecto, y aquí viene entonces el proceso donde el calor se cede, ¿no? Dice que esto está en contacto con una línea de agua relativamente fría, ¿no? Que le sustrae un poco de energía a este vapor y vuelve otra vez a la fase líquida y se repite el proceso. Ok, dice que acá pues todos estos son materiales que están optimizados para una conductividad térmica con buena eficiencia. Y aquí se repite nuevamente el proceso, ¿no? Correcto. Este es un sistema que se conoce también en muchas literaturas como sistema termosifón. Y bueno, este sería el principio, el fenómeno de funcionamiento de estos tubos, ¿no? Vemos que acá es un poco diferente al otro, que es simplemente una conducción térmica, ¿no? Aquí vemos otros fenómenos. Ya, acá, de un fabricante en particular, lo que les comentaba al principio, ¿no? Ellos, cada quien da un arreglo que recomienda para sus paneles, ¿no? Entonces, aquí uno ve cuántos equipos puedes colocar, cómo los puedes conectar, y por lo general, ellos traen adicionalmente entonces unas curvas de funcionamiento donde se indica la caída de presión. Y acá nos indica también cuál sería el caudal del fluido dentro de este circuito. Esta es una data técnica típica que podríamos observar en la mayoría de los colectores, ¿no? Donde, bueno, vamos a tener el peso, estos tres factores que son importantísimos, como vimos al principio, una alta absorción, una emisión relativamente baja y una transmisión que se busca que sea alta también, ¿no? Entonces, con estos tres valores vamos a jugar con lo que será la eficiencia térmica de estos paneles, ¿no? Lo demás, bueno, realmente datos constructivos, ¿no? Dimensiones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una información básica que pudiésemos observar en casi cualquier colector. Ok, vamos a ver ahora el segundo elemento, donde ya lo que vamos a hacer es movilizar esta masa de agua por el circuito y es lo que sería pues movilizar el vehículo, ¿no? Que sería el agua. Vamos a entender acá que yo estoy jugando con un circuito donde por un lado absorbo energía y por el otro lado estoy entregando. Entonces, bueno, vamos a ver que este es un circuito hidrónico cerrado. Eso sería una particularidad que hay que tener en cuenta porque esta bomba va a dimensionarse de acuerdo a un sistema cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos diseños que yo he observado donde realmente dimensionan esta bomba como si el circuito fuese abierto. Y hay una diferencia muy importante, donde cuando jugamos con un circuito cerrado, solamente la carga que vence la bomba son cargas dinámicas. No tiene que ver el tema de la altura estática, ¿no? Sino solamente la longitud de tuberías y, en este caso, el roce, obviamente, que tenga cada tubería y la pérdida por accesorios. ¿Ya? Pero uno puede jugar con un sistema de esto, de algunos 3, 4 pisos, 5 pisos de altura, 15 metros de altura, y la bomba
nada más tiene que ser 5 o 6 metros, ¿no? Bien importante ese detalle para el tema de dimensionamiento, porque hay que tener en cuenta que este es un sistema cerrado. Entonces, eso nos da pie un poco para ver ahora a continuación de que estas bombas son realmente pequeñas, por lo general lo que se llama el tipo fraccionaria, si no recuerdo, que son fracciones realmente de HP. Vamos a tener potencias de 1/4 de HP, de 1/6 de HP, de 1/5 de HP, o sea, realmente la energía consumida como eléctricamente, que voy a transformar en una energía hidráulica, realmente es una energía baja. Estas bombas realmente consumen, pues, prácticamente lo que consume una plancha, ¿no?, de nuestra casa, o poco menos, no sé, pero realmente no llega, difícilmente una bomba esta llega a medio caballo. Esto sería una foto de una bombita de este tipo, es del tipo rotor húmedo, y particularmente estas vienen diseñadas para un uso solar, ¿no? El uso solar en este caso, pues un tema de soportar ciertas temperaturas de agua, ya que estos circuitos pueden alcanzar temperaturas de 90, 100, hasta 110 grados centígrados, y bueno, realmente aquí tenemos un choque o un estrés térmico interno, y aparte de eso que estas bombas tienen un tema de modulación, ¿no? Vamos a verlo un poco más adelante, pero esta bomba tiene la posibilidad de mantener una presión constante o mantener unos tipos de velocidades, ¿no? Hay unas que tienen 3 velocidades que el controlador le va a indicar a esta bomba cómo va a trabajar con unos parámetros que vamos a ver más adelante. Esta sería una curva típica de una bombita de esta. Yo quisiera que observaran acá la altura en metros. Estas bombitas trabajan en un punto pues, de alta eficiencia más o menos, por ejemplo, entre 1.5 a 2 metro cúbico hora, y vamos a ver que las caídas de presión son 3,5 metros, 4 o 5, realmente son caídas de presión bastante bajas, ¿no? Un poco para reforzar lo que estaba comentando del circuito cerrado y sus caídas de presión. Hay unos módulos, esto es bien interesante porque los fabricantes ahorita, ¿qué están haciendo? No se encargan de vender la bomba sola, sino que ya te venden una unidad paquetizada, ¿no? Esto es muy importante porque a la hora de instalarlo es sumamente sencillo. En este caso, este equipo consta de un intercambiador de calor. Ya vamos a ver más adelante cuál es el rol de este intercambiador de calor. Vemos acá 2 bombas. Este modelo en particular tiene 2 bombas. Y vamos a tener 4 puntos de conexión. Los 2 superiores van directamente a los paneles, suministro y retorno. Y los de abajo van a ir al tanque de almacenamiento de agua caliente. Y esto que tenemos aquí a la derecha es un puerto de seguridad. Este puerto que está acá va conectado a un tanque de expansión. Como veremos acá es un circuito cerrado que está sometido a altas temperaturas. Debemos tener un punto flexible dentro de nuestro circuito, que va a ser el tanque de expansión. Tiene esta válvula que vemos ahí a la derecha arriba, con su taponcito negro, es una válvula de alivio. Ellas vienen seteadas para varios bar. Por lo general trae, creo que para 3 bar, y hay una que viene para 6 bar, ¿no? Y bueno, realmente cuando se aumenta la presión, alguno de los 2 sistemas, primero actúa pues el vaso de expansión, y finalmente, si no puede contener la expansión del volumen, va directamente pues a la válvula de alivio, ¿no? Y tenemos acá y esto viene a la derecha, lo que estamos viendo es sencillamente la carcasa, que ya viene con un material aislante. Ya, ojo que acá no son 2 equipos, ¿no? Sino que sencillamente es un equipo desarmado, ¿no? La carcasa de este material, como es un Tecnopor realmente, cubre el sistema, y de una vez el controlador queda ahí en posición. No tenemos que hacer una instalación posterior ni ubicarlo en otro sitio, ya viene cableado también. Acá vemos, quisiera mostrarle acá, este sistema que está, la foto que mostré anteriormente, tiene un intercambiador de calor a la izquierda, del tipo Brazed. Este es un intercambiador de calor tipo sanitario, soldado, por lo general con cobre y con láminas de acero inoxidable. Y observamos acá las 2 bombas. Ahora, ¿cómo ubico yo esto en un sistema o en un croquis del modelo? Lo vamos a ver acá, ¿no? Realmente vamos a suponer que el cuadro rojo es donde yo encierro el límite del equipo que mostré anteriormente, y vamos a tener abajo los 2 tubos que van a este tanque, que ya vamos a explicar cómo funciona el tanque. Tenemos los 2 puertos superiores que van a los paneles, e internamente vamos a tener las 2 bombas que mueven los 2 diferentes circuitos. Y el intercambiador de calor es de placas, como ya conversamos, y realmente lo que va a hacer es que estos 2 líquidos no se mezclen. O sea, aquí tenemos 2 circuitos independientes que, por medio del intercambiador de calor, valga la redundancia, vamos a tener el movimiento de energía por conductividad.
Entonces, el sistema de la izquierda cerrado va a entregar, va a ceder energía al sistema de la derecha. Entonces, un poco así, de esta manera, se representaría lo que tenemos aquí arriba. Entonces, esta es una solución bastante compacta, que a mí me ha gustado, y es modular. Esta es una solución que podemos, por lo menos en la marca que yo trabajo, me sirve para 10 paneles solares. Si ya necesito más de 10, puedo ver si lo hago de una manera modular o hay otras opciones que también voy a comentar un poco más adelante. Y así quedaría, ¿no? Realmente, puesto de otra manera, los dos tubos inferiores van al tanque y los dos tubos superiores van al sistema solar. Importante acá que ya vamos viendo lo que es la unidad de respaldo. En algunos sitios los que manejan el tema de hospitales pueden estar un poco ya más familiarizados con esto, donde sencillamente yo con el sistema solar gano una energía de calor, una parte de energía solar, la absorbo, pero el calentador tiene que completar la energía que requiera el sistema en caso de que el sistema solar no pueda por sí solo, ¿no? Entonces, de esta manera yo lo que hago es que completo con energía, en este caso, pues de combustión, mi requerimiento. Entonces, un poco ahí es donde se ve el ahorro de dinero, ¿no? Porque realmente el calentador o el boiler ya no calienta desde 15 grados, sino que ya tiene un delta de temperatura que sube desde algunos 35, 37, 40 grados centígrados, donde ya si lo que requiero son 55, pues mi salto de temperatura ya son 15 y no son 40, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que el trabajo del boiler o del calentador de agua es menor. Y ahí es donde realmente está el consumo, el ahorro de energía, ¿no? Acá les presento un sistemita también de compacto, como el que mostré anteriormente, pero que solamente posee una bomba y no posee intercambiador de calor. En este caso, como lo digo arriba, ¿no? Sin intercambiador de placa incorporado, ¿no? Este PH es intercambiador de placas. Y en este caso no está incorporado. Este pudiese ser un ejemplo. Realmente acá tengo un colector solar, tengo acá mi bomba. Sencillamente lo que hago es que hago la circulación y ahora el intercambiador de calor no es un intercambiador de calor de placas, sino que es un coil interno dentro del tanque. Entonces, de esta manera yo aseguro que mi circuito solar se mantenga independiente y que solamente ceda calor. Claro, en este caso, si utilizo un tanque con este coil interno, no hace falta que utilice un intercambiador de placas. Ya, importantísimo que el circuito solar tiene que ser un circuito independiente, siempre, porque de hecho en algunos sitios, por ejemplo muy al norte o donde el tema térmico es muy bajo, el fluido puede tener tendencia a congelarse. Entonces se utilizan unos líquidos especiales con glicol, etilenglicol o propilenglicol, justamente para evitar que la tubería se congele, ¿no? Entonces, realmente en el circuito solar el fluido solamente va a ser un vehículo de la energía térmica, única y exclusivamente. Aquí vemos igualmente que tenemos un boiler de soporte térmico, ¿no? Y finalmente arriba vamos a tener entonces lo que es la línea de servicio. Y aquí ya vemos que en esta ecuación ya empieza a aparecer igualmente el controlador, ¿no? Aquí tenemos otro sistema donde, quería colocarlo acá porque es una tercera variante, donde el intercambiador de placas sí existe, pero ya no metido dentro de un módulo, sino que ya utilizo dos módulos con un intercambiador de calor. Esto se utiliza cuando cada parque o cada conjunto ronda, por ejemplo, en la marca que yo trabajo, ronda ya los 20 o 25 paneles, ¿no? Entonces, en vez de poner la primera solución y repetir varios modulitos chiquititos, pues ya puedo jugar con esto que puedo manejar 25 paneles. Aquí también tengo otro esquema, donde sencillamente tengo una bomba que me mueve el circuito solar arriba a la izquierda, tengo el intercambiador de calor abajo en el centro, ¿ya? Y tengo el circuito a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, el circuito a la izquierda podemos llamarlo circuito primario y el de la derecha puede ser el circuito secundario, que realmente es el que absorbe el calor. Vamos a ver un poco al tema del control. Todos estos elementos necesitan un cerebro. ¿Por qué? Porque ellos van a determinar cuándo es factible aprovechar el calor. O sea, vamos a suponer que el sistema, estamos en horario nocturno, la idea es no tener unas bombas encendidas gastando energía. Entonces, ¿quién determina
cuándo y a qué velocidad van a girar las bombas. O sea, en este caso, a cómo va a girar el fluido de un circuito y a qué velocidad va a girar el otro circuito para optimizar la entrega de energía. Hay varios controladores, estos son de algunos de unas líneas que yo manejo, pero realmente hay muchos en el mercado. Y acá quisiera mostrar un esquemita donde están los puntos donde yo voy a tener sensores. ¿Qué va a hacer el sistema? El sistema va a chequear la temperatura en diferentes sitios como señales de entrada. Por lo general, con unos sensores PT100 o PT1000, va a tener esa información de entrada para el cerebro, ¿no? Que va a ser el controlador. Y la señal de salida va a ser movilizar, darle energía a las bombas, que en este caso son R1 y R2, y que para optimizar un poco más el sistema, estas bombitas tienen unas velocidades, ¿no? Hay unas que tienen 3 velocidades, otras que tienen más velocidades y unas que tienen continua, ¿no? Tienen un variador de frecuencia continuo, ¿no? Entonces realmente así funciona esto. Los puntos que dicen S serían los que son los sensores. Entonces con ellos se va a nutrir de información el controlador que va a determinar entonces para mover estas bombas. En resumidas cuentas, ¿cuál es la información que requiere el controlador? La temperatura del colector versus la temperatura del tanque. Esto va a ser una comparación continua, siempre y cuando el panel colector solar se encuentre 4 o 5 grados por encima del tanque. La idea es, hay energía que se puede transmitir y ahí empiezan a circular las bombas. Si la temperatura, la diferencia es menor a 4 o o al contrario, el panel solar se encuentra a una temperatura menor que la del tanque, entonces el sistema se paraliza porque no tendría sentido. En ese momento más bien estaría cediendo calor del tanque hacia el colector solar, ¿no? Entonces vamos a decir que de una manera indirecta el sistema detecta cuando es de noche, ¿no? O vamos a suponer que es un día muy nublado y sencillamente el panel solar no tiene una temperatura apropiada para entregar energía. Entonces no tendría sentido hacer un movimiento hidráulico si es que no va a resultar en una conducción de calor que nos beneficie, ¿no? Entonces realmente ese es el principio de funcionamiento de estos controladores. Vamos a ver un poco sobre los tanques. Realmente el tanque de almacenamiento en este caso es una batería. ¿Por qué? Yo voy a tener unos paneles que están encendidos absorbiendo una energía, pero ¿cómo se va a ir consumiendo o transformando esta energía? Definitivamente a cómo sea el servicio o la demanda. ¿Qué pasa si la demanda en determinado momento es cero? Yo voy a tener el colector solar absorbiendo energía, pero ¿hasta cuándo? Entonces, bueno, realmente el tanque de almacenamiento lo que va a servir es, valga la redundancia, guardar esta energía para utilizarla cuando yo la necesite. Un poco el dimensionamiento de esto, hay unos valores, hay unas fórmulas, pero un poco nos vamos con ciertas reglitas un poco básicas, ¿no? Donde realmente, por lo menos la gente con la que trabajamos nos recomiendan 50 litros por cada metro cuadrado de superficie de colectores, ¿no? Un poco una reglita a dedo, pero que funciona bastante bien, ¿no? Entonces, realmente es la función de este tanque. Este tanque puede ser directamente ya un tanque sanitario, ¿no? En el caso de Perú o de los hospitales se ubica o se busca que sean de acero inoxidable para evitar cualquier riesgo de contaminación. Ya, aquí hay unos ejemplos del sistema. Este es un videíto que quería mostrarles que es bastante dinámico. Vamos a empezarlo acá, lo tengo anotado que es de 50, ¿no? Entonces realmente creo que no tiene audio. Sí, tiene un poco de audio. Pero acá vemos entonces todo lo que hemos explicado, ¿no? Tenemos el primer punto, que será el panel colector solar, las bombas, el tanque de expansión, que ya lo comentamos, que es el punto flexible del sistema, y un control diferencial, y un tanque de almacenamiento. Y tenemos acá el soporte, que sería nuestro caldero, ¿no? Bueno, tenemos acá todo lo que sería el tema de absorción, en este caso es un colector tipo plano. Tenemos la placa de absorción con un factor de absortividad bastante alto, es lo que se busca. Por conductividad térmica transfiero a los tubos, lo vamos a tener ahí. Y el agua, vamos a decir que va a pasar a una temperatura relativamente fría y va a ganar energía. Y ahí vemos la circulación con respecto al sistema. En este caso,
es un calentador con un coil interno, un tanque con un coil interno, perdón. Y vamos a obtener entonces que el tanque va a ir elevando su temperatura. Ya aquí creo que hace un poco el comentario de qué pasa cuando está nublado. Y entonces tenemos aquí al soporte, a la caldera, haciendo el trabajo pues, que no pudo lograr el sistema solar. Bueno, aquí habla ya un poco de los beneficios, ¿no? Aquí voy a mostrar unos planos de unos proyectos que nosotros hicimos. Este es un sistema de 20 paneles y los agrupamos en dos parques de 10 paneles cada uno y colocamos una estacioncita como la primera que mostré. Estos son unos planos que hicimos nosotros, ya son, esto creo que son la versión as-built, ¿no? Así se vería, vamos a decir, una vista de planta o cenital. Ya aquí vemos un corte donde vemos las estaciones de bombeo solar ya colocadas en la pared. Vemos los tubos que suben arriba, suben dos pares porque son dos grupos. Las tuberías de esto, para este caso, es de 1 pulgada, realmente no son tuberías gruesas, el caudal realmente es bajo. Ya aquí vemos un corte donde vemos arriba la inclinación de los paneles. Estos paneles, por lo general, como comenté al principio, por estar en una zona intertropical, la variación o la inclinación de estos paneles está entre 10 grados, 15 grados, 20 grados. Realmente lo recomendable es 15 para la zona que estamos, obviamente alineados con el norte. A veces la arquitectura no nos deja jugar con un poco la orientación de los paneles, entonces lo que se busca es bajarle un poco más la inclinación y podemos evitarnos tener que alinearnos con el norte. Claro, el panel nunca puede quedar totalmente horizontal porque pueden quedar bolsitas de aire y la idea pues que el aire tenga un sistema también de autopurga, ¿no? Aquí tenemos un poco el detalle de cómo son estos paneles. Por ejemplo, la marca que nosotros manejamos tiene una base con una inclinación ajustable y aquí, bueno, cierta información que uno también coloca en los planos, ¿no? Estas son unas fotos reales de este sistemita que mostramos, que nosotros colocamos. Tenía unas calderas de respaldo, obviamente. Y bueno, acá tenemos las chimeneas a la izquierda. Estas tuberías por lo general son aisladas y enchaquetadas por el tema de la temperatura. Lo usual para agua caliente. Acá utilizamos 1 pulgada, puede ser de lana mineral, ¿no? Y el enchaquetado, pues, puede ser con galvanizado, ¿no? Lo usual en este caso. Y así queda, ¿no? Este es el mismo proyecto, visto lateralmente para que se note ahí la inclinación. Bueno, acá no está estéticamente terminado, pero bueno, acá vemos un poco cómo es el tema de las tuberías, el grueso, pues que al final toma con el aislado y el enchaquetado. Este es un trabajo casi artístico, ¿no? Hacer este trabajo de enchaquetado. Vemos algunas válvulas, ahí se ven, también hay unas válvulas de balance, que se ven ahí, son las que tienen la llavecita negra. Aquí vemos igualmente. Y aquí quería mostrarles, ¿no? En este caso, la unidad que les mostré al principio, ya donde tiene sus tubos superiores, sus tubos inferiores, y abajo podemos ver en la foto de la izquierda donde se ubica el tanque de expansión. Y así vemos, ¿no? Cómo queda, cómo es cuando se desarma, ¿no? Tenemos ahí pues todo su cableado con los sensores, tenemos las bombas, podemos ver el intercambiador de calor. Y todos los elementos ya están incluidos acá. Por ejemplo, los sistemas donde aparecen los termómetros también a su vez son válvulas de corte. Entonces, bueno, vamos a decir que estos fabricantes han pensado todo esto para hacernos la vida un poco más sencilla y tener menos elementos en juego, ¿no? Entonces son bien prácticos, bien compactos estos sistemas. Ok, importante, estos sistemas, uy, el tiempo está bastante bueno. Ya, estos sistemas por lo general, un poco lo que se estila es que cumplan con la norma N12975, ¿no? Y vamos a decir que es una prueba que, claro, cualquier fabricante puede decir que su equipo cumple o tiene determinado desempeño, pero vamos a decir que hay unas normas, en este caso, para hacer las pruebas, donde sería lo recomendable exigirlas, ¿no? Y bueno, en general las tienen y
se puede certificar lo que es realmente la eficiencia de estos equipos. Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de este documento. Este es un fabricante chino, por ejemplo. Y bueno, señores, hasta aquí ha sido la presentación que les he tenido. Espero que hayan logrado el objetivo de esta charla, que logren tener una idea un poco más completa. Realmente 1 hora es bastante corto para dar mayores detalles, pero bueno, la idea un poco que se motiven y que sepan que acá hay mucha más información disponible y que la idea pues sería apuntar que todo esto vaya a un tema de energía más renovable, un poco más sostenible, ¿no? Sería la idea, y al final esto yo creo que va a ser el futuro. Definitivamente tenemos que ir para allá. Entonces, bueno, muchísimas gracias. No sé, en este caso, Diego, cómo se maneja el tema de las preguntas. Realmente, bueno, para la cantidad de personas creo que el quórum es bastante alto. No sé si en tal caso tú manejas eso de alguna otra manera, ¿no? Sí. Las preguntas normalmente se hacen por chat y Karina y Vanessa las recepcionan y podemos trasladar algunas hacia el público, ¿no? Este es el momento en que... un segundo. Este es el momento en donde pueden hacer sus preguntas a través del chat. Se las podemos trasladar a Carlos. Una pregunta que yo tenía, Carlos, para ti es que, digamos, en la normativa peruana, tú mencionabas unas normativas europeas, pero me imagino que esas normativas europeas se aplican o han sido adaptadas a las normas peruanas. ¿Qué normas peruanas hay con respecto al tema del agua caliente? Ya que no solamente, digamos, nos has presentado una buena parte del tema sanitario, ¿no? Mira, realmente ahorita lo que he estado viendo es que la EN está armonizada, ya está armonizada con la DIN, y bueno, por lo menos los proyectos que he trabajado hasta ahora, o mencionan la EN, que tiene la misma numeración, no me la sé de memoria acá, y esta, ¿no? La EN 12975, y mira, por ejemplo, en este caso ya está, ya aparece como DIN, aparece como EN y aparece también una ISO. Entonces, en este caso están armonizadas. No hay ahorita una normativa, yo he estado averiguando un poco de eso, pero realmente vamos a decir que por ahora hay cierta flexibilidad. Hay un tema también bastante interno de que cuando tú sabes que hay un país que tiene un estándar alto, te puedes apegar un poco a eso y vas un poco como por seguro, ¿no? No sé realmente, como es una tecnología muy novedosa, a lo mejor no estoy tan actualizado, pero por ahora se acepta, ¿no? Que cumpla por lo menos esta normativa, ¿no? De acuerdo. Una consulta que me hacen aquí es, creo que muy válida, es si es que, porque hemos visto que está en los sistemas, el sistema solar de colección para producir agua caliente solar, de absorción, y tienes la caldera de respaldo. Si no se usaran los colectores solares, digamos, o mejor dicho, ¿cuál es el ahorro que se genera al usar estos colectores solares en estas zonas donde hay buena radiación? ¿Tienes una idea? Perfecto. Bueno, por ejemplo, en el caso del Perú, podemos tener una zona con radiación muy buena a altura, y entonces, ¿qué sucede? Que un boiler o un calentador de agua, que sea combustión, podemos encontrarnos que tiene una eficiencia pues de un 85, de un 90%, pero el derrateo por altura de la combustión puede llegar hasta un 45 o un 50% en el caso, por ejemplo, de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que de hecho no todos los que fabrican calderas o calentadores de agua te lo van a certificar para esa altura. Entonces vamos a decir por ahí que ya vas a gastar un extra de energía de combustible que no va a transformarse en una energía térmica, ¿no? Ya por un tema ahí de ratios de eficiencia. ¿Y qué sucede? Que el calentador, vamos a tomar en cuenta una formulita de energía que yo manejo, que es la formulita un poco americana, que sería pues energía, en este caso térmica, es para estado estable, sería caudal por 500 por la diferencia de temperatura en Fahrenheit. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno de los factores importantes acá es el delta T, o sea, de cuál es el punto inicial de tu temperatura y cuál es el punto final, ¿no? ¿Qué sucede? Si yo tengo que elevar la temperatura sin paneles solares, estoy elevando, vamos a suponer que mi cisterna tiene agua a 15 y estoy elevando a 55, entonces estoy elevando un delta T de 40 grados centígrados.
Pero ¿qué sucede si yo tengo un sistema de calentamiento solar donde precaliento el agua? Entonces, ¿qué sucede? Que ya el caldero o el calentador de agua no encuentra esta temperatura 15, ya la encuentra a 25, a 30, 35. Entonces el caldero realmente eleva de 35 a 55, ya está elevando la mitad, o sea, está gastando la mitad de energía, ¿no? Por así decirlo. Entonces realmente ahí es donde se ve el ahorro. Claro, pudiésemos ver en alguna otra oportunidad cómo yo interconecto este sistema de precalentamiento a un sistema que ya está diseñado con el sistema de agua caliente, pero realmente la ganancia se encuentra en que el caldero no se encuentra el agua a 15, sino que ya lo encuentra precalentado, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a decir que hay un ahorro de combustible. Y como lo dije, vuelvo y lo repito, en las zonas de altura, donde hay una buena radiación, sería la fórmula perfecta, porque se gasta demasiado combustible para la combustión. Claro, sería nuestro escenario ideal. Otra pregunta. Una pregunta que nos hacen también es con respecto a si el agua tiene alguna condición, digamos, ¿qué daño le puede hacer el agua? ¿Tiene que ser tratada? Perdón. Mira, bueno, esto es un circuito cerrado y vamos a decir que hay unas cosas que sí tenemos que tener en consideración. Primero que, bueno, vamos a partir de que sería la misma calidad del agua que necesitaría un sistema de calentamiento de circuito cerrado, ¿no? Vamos a decir que lo ideal sería que no tenga sólidos en suspensión, vamos a decir que no sea un agua con altos carbonatos, ¿no? Que puede, sabemos que cuando entra en contacto con una zona de intercambio de calor aumenta la capacidad de deposición de este caliche, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta porque vamos a decir que estos son puntos de transferencia de calor bastante altos. Vamos a estar trabajando con puntos de 90, 95, 100 grados centígrados, ¿no? Y en el tema de oxidación, bueno, realmente estos materiales son en cobre, los intercambiadores de calor son en acero inoxidable, pero al ser un circuito cerrado, vamos a decir que la cantidad de oxígeno en ese circuito cerrado es una cantidad de oxígeno finita que en algún momento va a dejar de tener efecto, ¿no? Y como lo comenté, cuando hay temperaturas muy bajas, que la tubería puede estar expuesta a temperaturas bajo cero, se coloca entonces, o es recomendable colocarle pues un glicol para evitar el congelamiento de esto, porque sabemos que el agua tiene la propiedad, el único elemento que al congelarse pues aumenta su volumen. Entonces, bueno, prácticamente ocurriría el mismo efecto que ocurre en un evaporador de un chiller si se congela. Pues, vas a quebrar todo lo que es el tema de tuberías, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el tema. Una consulta también que me hacen es que si es que hay algún inconveniente en el agua que usan, que están adicionando, según me comenta acá el ingeniero Carlos García, que tiene algún inconveniente, esa agua que utilizan, que están adicionando en algunos hospitales, agua blanda que tiene cloro. ¿Qué perjuicio le puede hacer el cloro presente en el agua en estos sistemas? Si tienes alguna información sobre eso. Mira, tendría que averiguar un poco más, pero bueno, la idea sí que sea blanda, tendría que estudiar un poquito más el efecto de este cloro, como lo dice el ingeniero, a ver qué efecto tiene, ¿no? Yo de verdad ahorita no manejo ese dato porque ya es un poco un tema, vamos a decir, algo metalúrgico, ¿no? Tendría que averiguar un poco, pero esa información está disponible. Ok. Bueno, hay varias preguntas más que tienen que ver ya un poco más con temas comerciales y con temas de mantenimiento. Entiendo que estos sistemas, bueno, por el lado hidrónico, tienen un mantenimiento típico que se hacen nuestros sistemas hidrónicos. La bomba también requiere algo de mantenimiento porque los paneles creo que no tanto, no más que nada Mira, realmente el panel es un tema de limpieza y realmente por el sistema de circuito yo recomendaría pues de repente hacer un flushing cada cierto tiempo, ¿no? Hacer un sistema de purga. El sistema, vamos a decir que estos sistemas también están protegidos por si es que hay alguna fuga. Si hay alguna fuga, la bomba detecta este vacío y entra en alarma. Y habría que ver, ¿no? Hay que chequear qué sucede. Ha sucedido bastante en algunos casos donde colocan el sistema se pone a funcionar, pero resulta que no hay demanda de agua caliente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que a dónde va esa energía? Entonces, el tanque
está a 50 grados centígrados, a 70, arriba el panel colector está en 65 y entras en una etapa que se llama estancamiento. Entonces el sistema empieza a botar por el tema, porque absorbes energía, pero ¿a dónde la llevas? ¿No? Entonces, si no la consumes, el sistema se va por su sistema de fuga natural, que en este caso es la válvula de alivio, y empiezas a vaciar el agua del sistema. Entonces, realmente pudiese ser una situación de esto, ¿no? Ser importante ese punto que te acabo de comentar, porque estos diseños de estos equipos, cuando se dimensionan, se busca que sea una fracción realmente de la demanda. Un 30%, un 35%, no pasar de ese punto, porque entonces entras este periodo o esta etapa o fase de estancamiento puede llegar a ser muy probable si es que tu demanda es muy baja, ¿no? Entonces, bueno, al final es una energía relativamente gratis y que, bueno, que tengas un 30, un 35, hasta un 40% de la absorción es un número bastante. De todas maneras, es importante. Aquí me hace una acotación el ingeniero Pablo Santa Cruz, que tiene mucha experiencia en todo lo que es transporte de agua, por la experiencia que ha tenido no solamente en España, sino también en el Perú. Nos dice que la carga de iones cloro en una red sanitaria, en un sistema de agua caliente a alta temperatura, provoca oxidación del cobre. Un dato puede ser, correcto. interesante, Me parece que... un dato muy interesante, Pablo. Claro, y de repente también por el tema de electrones y de esta media, ¿no? Pudiese ocurrir alguna corrosión galvánica si es que encontramos elementos que son de diferente material con electronegatividades diferentes, ¿no? Entonces, pudiésemos, por ese mismo tema de iones y de electrones, etcétera, hacer más probable este tema de corrosión galvánica, ¿no? Entonces, sí, puede ser. Yo, de verdad, no me sentía tan preparado en ese punto, ¿no? Con respecto al cloro, pero sí, me parece que tiene validez eso. De acuerdo, sí. Y lo más es un poco típico, están más pegados al diseño. Y una pregunta también es, hemos hablado de agua caliente sanitaria, en donde la aplicación de los colectores solares y las calderas de respaldo tienen ya una amplia aceptación, incluso son muy aceptados ya como casi es un estándar de diseño en el tema hospitalario. Pero para la climatización, o sea, para la calefacción usando agua caliente, ¿es común usar paneles solares? ¿Tienes alguna información sobre eso? Ya, por lo que he visto, por ejemplo, en las marcas que nosotros manejamos, para uso doméstico en Alemania, por ejemplo, lo utilizan mucho para crear una red de circuito cerrado también para piso radiante. Entonces, lo he visto, por lo menos en los gráficos, en los diseños, y lo que nos han comentado, para piso radiante y para paredes radiantes. Y bueno, creo o sea, que pequeñas demandas, seguro, altas demandas todavía no sabemos. Correcto, no estoy tan seguro porque también depende de la magnitud, ¿no? Vamos a decir que estos sistemas, por lo que he logrado observar, han partido de un diseño bastante doméstico y después uno lo que hace es que lo coloca de manera modular, ¿no? Y vas extendiendo todo esto, ¿no? Pero bueno, realmente he visto la información que más es un tema como doméstico, ¿no? Habría que ver qué tan amplio puede ser este diseño, qué tan aceptado sea, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas más. Los animo a realizarlas y a ponerse en contacto con la Escuela de Refrigeración del Perú. Digamos, en nuestra página web. Y en la presentación, por si acaso, estoy poniéndolo ahí también en el chat. La presentación la pueden ver después en el canal de YouTube de la Escuela de Refrigeración. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahí están todas nuestras presentaciones, nuestras charlas. Les agradecemos muchísimo su presencia. Muchísimas gracias, Carlos. Bastante clara, didáctica tu presentación. Gracias. Y los invitamos a nuestras próximas charlas, a que estén en contacto con la escuela. Muchísimas gracias a todos. Sean muy bienvenidos. Un buen lunes y una buena semana. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti, un honor estar acá compartiendo todo esto que es tan útil y que es tan importante hoy día, y bueno, a todas las personas que se han unido y han dedicado un poco de su tiempo a aprender de esto, ¿verdad? Que me llena de mucho orgullo, de verdad, que hay este interés, ¿no? De conocer esta parte de la ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su participación. Gracias también. Ahí he visto a algunos amigos más de la escuela. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches.